la masacre en Tlatelolco nunca habremos de olvidar la masacre en Tlatelolco nunca habremos de olvidar donde estudiantes le dieron su vida. Junta más las rejas, carcelero, no las dejes de juntar, que por más que las juntares, nunca podrás atrapar las ansias de libertad. Te sugiero que también pongas rejas hacia el cielo, no sea que el pensamiento vuelva y te cause sinsabores. Quien está hablando es Tomás Juliáquer, con una nueva edición de su columna de escritores latinoamericanos y izquierda y revolución, se puede decir. Me gusta que agregarle i. Exactamente, porque el tema que nos convoca hoy, como habrán escuchado, es justamente la literatura, sobre todo la poesía, sobre la masacre de Tlatelolco. Esta famosa, bueno, ahora Tommy nos va a contar un poco más, pero esta masacre estudiantil que ocurrió en México en el año 68. Así es. Recordemos que Tomás es un trabajador de nuestra querida Biblioteca Nacional y estudiante de letras y escritor, ¿no es cierto? Así que más que autorizado para hablar de estos temas. Bueno, si nos querés empezar un poco comentando, ahora también nos vas a leer algunas otras poesías al respecto, pero bueno, son un poco sobre la masacre, pero para empezar sobre el contexto mundial en el año 68, cuando se produce este episodio. Dale, primero quiero aclarar que el poema que leí recién es un poema de Celia Espinosa del Valle, que es una maestra de primaria que tuvo a su hijo. Su hijo fue apresado en una de las represiones en una de las represiones policiales durante el movimiento estudiantil del 68 en México. Sí, Javier, es como decís. Buen día, Flor. Buen Javi. día, Tommy. Ya nos saludamos antes, pero bueno, siempre quise saludar dos veces, una al aire. No, sí, es como vos decís. Primero también aclarar que esto, como dijimos la vez pasada, la idea era también, que ya quedó lejos, fue en enero, también acercar un poco del laburo que hacemos ahí en la biblioteca. Y en este caso esto se vincula porque estamos preparando justamente por el 50 aniversario del 68 una exposición en relación a eso, de los sucesos del 68 y también de cómo la memoria, de cómo los recordamos, de cómo se construye la memoria en base a eso. Y para contextualizar un poco, haciendo referencia a tu pregunta, los datos fundamentales del 68 para entender es un año bastante importante, digamos, un año de quiebre en el siglo XX, porque ya derrotado el nazismo, digamos, con la Guerra Fría en uno de sus máximos momentos de auge, también es el contexto en el que sucede la guerra de Vietnam, la invasión estadounidense en Vietnam, es un año después del asesinato del Che Guevara, es el año del asesinato de Martin Luther King, es cuando las Panteras Negras en Estados Unidos ya están también en un partido político de negros y revolucionario socialista, y también es el momento de las luchas por los derechos de la mujer, del hipismo, de las manifestaciones en el propio Estados Unidos en contra del capitalismo, digamos. Y en ese sentido también, obviamente, los dos grandes sucesos, aparte de la masacre de Tlatelolco, y son los que van a estar trabajados en la muestra, son el Mayo francés, con el movimiento estudiantil otra vez a la cabeza, aunque con vinculación también con el movimiento obrero, y la Primavera de Praga, que es casi como en Estados Unidos hay movilizaciones en contra del capitalismo, en Checoslovaquia, movimiento muy, muy fuerte social en contra del comunismo, digamos, soviético, y proponiendo un socialismo de rostro humano, más humano. Ese es el contexto, digamos, en el que el movimiento estudiantil mexicano surge. O sea, es básicamente un año de quiebre generacional, ¿no? Se puede decir, de que aparece en todo su esplendor social y político una nueva generación muy diferente a la que había crecido con la Segunda Guerra Mundial, con otros reclamos nuevos y otra forma de concebir la vida que se manifestaría la siguiente década, ¿no? Creo que un poco cuando hablas de año de quiebre se puede hablar de eso. Absolutamente. Siguiendo con la contextualización, ¿cómo era el contexto en México de ese año?
En México de ese año un dato fundamental es que el 12 de octubre se iban a hacer los Juegos Olímpicos en la Ciudad de México. Esto es fundamental porque era, bueno, por un lado los ojos, digamos, del mundo estaban puestos ahí, y por otro lado que, bueno, eso tenía como consecuencia que el país estuviera lleno de corresponsales extranjeros, ¿no? Que también eso va a ser importante para poder comunicar esta masacre que quiso ser, digamos, encubierta por el gobierno. Y el movimiento estudiantil, digo, Masacre de Tlatelolco, para los que no lo saben, sucede el 2 de octubre, es en una manifestación de una asamblea de los estudiantes a 10 días de los Juegos Olímpicos en la Plaza de las Tres Culturas, en el pleno centro de la Ciudad de México. Alrededor de 5.000 personas había, entre 5 y 10.000, y bueno, el ejército dispara a la multitud en una encerrona, porque la plaza, yo no fui, pero por lo que vi, por lo que estuve leyendo, una de las características es que está cerrada por los edificios que la rodean, solo hay una salida, y por lo tanto los disparos eran como una encerrona insalvable. Pero bueno, es cierto que el movimiento en realidad empieza 4 meses antes y arranca como unas manifestaciones estudiantiles medio, no marginales, pero más bien reducidas, digamos, de pocos estudiantes, que organizaciones de izquierda que el 26 de julio se acercan, manifiestan para conmemorar y festejar el 9º aniversario de la Revolución Cubana. Y ante eso el gobierno, acusando que eran estudiantes armados que estaban financiados por el comunismo, reprimen esa manifestación. Y es a partir de entonces que el movimiento estudiantil se comienza a organizar y a ser mucho más multitudinario de verdad, a tal punto que ante la violación de la autonomía universitaria es el rector de la Universidad, Barrio Sierra, quien encabeza las manifestaciones y finalmente renuncia. Digamos, es muy digamos, emblemático que el rector de la UNAM, que es una de las universidades más importantes de Latinoamérica, encabece las manifestaciones en contra del gobierno, ¿no? Tommy, ¿y puedes contarnos cómo fue esa organización del movimiento estudiantil y cuáles eran sus principales reclamos? Dale. Un dato importante es que, bueno, frente a esta violación de la autonomía se crea un Consejo Nacional de Huelga. Los estudiantes, al igual que sucede en París, digamos, hacen una huelga, o sea, no se cierran las universidades, sino que hay una huelga de los estudiantes y no asisten a ellas, y tienen un pliego petitorio de 6 puntos que son los reclamos básicos, que son la desaparición de agrupaciones estudiantiles fascistas, la expulsión de los alumnos miembros de esas agrupaciones, la indemnización a los estudiantes que fueron heridos, la liberación de los presos políticos, la desaparición del cuerpo de granaderos, que fue el encargado principal de las primeras represiones, y la derogación del artículo 145 del Código Penal, que prohibía la propaganda política. Esos son como los principales, el origen, digamos, de los primeros reclamos, que después obviamente, como sucede incluso en el Mayo francés, se diversifican y comienzan a ser mayores, ¿no? Y para volver a la poesía, que nos estamos yendo un poco, pero es también la idea, un poema del 1 de septiembre del 68, es decir, en pleno movimiento estudiantil. Antes de la masacre. Antes de la masacre, un mes antes. Eduardo Santos, un estudiante de la Facultad de Comercio de la UNAM, escribe este poema que recupera Elena Poniatowska en un libro que recomiendo, que se llama La noche de Tlatelolco. Escucha el rumor, escucha las cadenas que lleva el torrente. Oye, mira, el terror cabalga en aras de bayoneta. Acércate, amor mío, no temas, ya pasará. Nos cubrieron con lazos de dolor, nos robaron el lenguaje de los astros. No temas, ya llegará la aurora. En la negritud se volcó la imagen. Nos rompieron los cráneos y mis cabellos bañan la simiente. Estréchate, ya pasará el frío. Se crecieron las negras raíces, serpiente verde esmeralda formada de cristal de gritos. Nos negaron el silencio y nos acabotaron con sus voces. Ya pasará, amor mío, no temas. Este poema, que para mí es muy lindo, me parece bien importante porque, al igual que con el que arrancamos la columna, es una de las, digamos, de las funciones de la poesía en esta, que quería traer en esta columna, que es digamos, la más, si quieren, la más humana, por decirlo de algún modo. No sé si está bien decirlo así, pero sí la más
sentimental quizás, que es como la poesía como vía de expresión, digamos, ¿no? Que también es una manera de hacer política. Antes que una denuncia, estos poemas son el modo en que las víctimas, digamos, de la represión encuentran para desahogarse, y en ese sentido ya me parece que tienen un valor importante. Y en ese sentido también, un dato importante de la poesía mexicana es que, a diferencia de lo que sucede en Argentina, por ejemplo, donde el cuento y la novela tienen una importancia trascendental, es la poesía el género más popular, digamos, de México. Entonces, que la poesía en ese sentido, en México, tiene un rol muy importante. Había también un posterior premio Nobel que trajiste, ¿no? Que nos dijiste que también escribió un poema poco tiempo posterior a esas jornadas de masacre, ¿no? De Octavio Paz, justamente. No sé si también nos querés leer qué es lo que él escribió. Dale. Octavio Paz, aclaro, era embajador del gobierno en la India, y después de la masacre, al día siguiente, presenta su renuncia y escribe este poema, que se publica el 30 de octubre, es decir, 28 días después de la masacre, en la revista Siempre. La limpidez. Quizás valga la pena escribirlo sobre la limpieza de esta hoja. No es límpida, es una rabia, amarilla y negra, acumulación de bilis en español, extendida sobre la página. ¿Por qué? La vergüenza es ira, vuelta contra uno mismo, sí. Una nación entera se avergüenza, es león que se agazapa para saltar. Los empleados municipales lavan la sangre en la plaza de los sacrificios. Mira ahora, manchada, antes de haber dicho algo que valga la pena, la limpidez. Este poema cortito, que para mí está buenísimo, también presenta otra de las digamos, de las funciones de la poesía en Tlatelolco. Una de las estrategias digamos, de estatales o del poder, digamos, del gobierno para ocultar la masacre es, al igual de nosotros ya la conocemos ahora, si nos olvidamos, en los últimos años tenemos un refresco bastante presente de esas estrategias, que son, por un lado, los infiltrados en las manifestaciones. Infiltrados en las manifestaciones que generaban los disturbios para después justificar y legitimar la represión, a la vez que deslegitimar el reclamo, ¿no? De hecho, al igual que pasa en Chile en los 70, con la dictadura de Allende, la principal pregunta que se le hace a los estudiantes es ¿dónde están las armas? Armas que, por supuesto, no existían, porque además es un movimiento estudiantil, el de México, que verdaderamente no tiene vínculos, más allá de, obviamente, las ideas socialistas, pero que eran normales de cualquier movimiento antisistema, digamos. No tiene ningún vínculo verdadero ni con Cuba, o sea, ningún vínculo financiero, digamos. Organizaciones armadas. Exactamente, ¿no? También recordemos contra qué régimen peleaban los estudiantes, ¿no? No era un gobierno transitorio, sino que también estaban peleando contra el PRI, digamos, o reclamando al menos contra el PRI, que era un gobierno que ya estaba en el poder de los años 30, por lo menos. De los 20. Antes, de los 20, bueno, claro. Poco Cárdenas es el que cristaliza todas las demandas en los 30, pero ya antes incluso había asumido Obregón. Claro, los años 20. Así que ya venían de décadas de régimen, un régimen que tal vez ha empezado, sí, sobre todo con Cárdenas cumpliendo muchas de sus demandas para el pueblo, pero que luego se puede decir que un poco se había estancado y asentado en el poder, y que ya no representaba lo mismo que había sido en sus comienzos, nacido de la Revolución Mexicana, ¿no? Claro, de hecho el nombre es Partido Revolucionario Institucional, que es como una institucionalización de una revolución. Institucional que revolucionario. Sí, ¿no? Totalmente. Sí, que tiene la idea del Estado conciliador, que es, digamos, el fundamento del Estado burgués, pero que encima acá no funciona como conciliador a favor del pueblo, sino siempre a favor de los intereses internacionales y oligarquías nacionales. Y de hecho, México, a diferencia del resto de Latinoamérica, nunca tuvo un golpe militar, sino que es el propio PRI, digamos, elegido por la democracia, entre comillas, el que lleva a cabo los intereses de la oligarquía nacional de Estados Unidos, específicamente. Otro poema, que me parece que tiene, es bastante claro, es de Rosario Castellanos, que lo escribió el día siguiente a la masacre. Frente a las infiltraciones, otra de las estrategias que me quedé sin decir, y que también se parece a las que utiliza el gobierno actual en Argentina, es
es la represión a los periodistas, o sea, el cerco mediático, digamos, de los grandes medios, y por otro lado la represión a los periodistas. Cito brevemente un testimonio que aparece en el libro de Lenia Poniatowska que antes mencioné, que es un fotógrafo del diario de La Prensa de México. Allí me encontré en la pared de la iglesia con los compañeros de Excelsior, que es otro diario, un redactor y un fotógrafo. A Jaime González le habían quitado su cámara por la fuerza. El redactor decía: soy periodista. Un soldado le contestó: mucho gusto, pero me importa poco, siga contra la pared. A Jaime González le hirió una mano de un bayonetazo para quitarle la cámara. Digamos, sin redes sociales, pero lo cual lo hace más fácil todavía, atacar a los periodistas, ¿no? Ya tenemos en la reforma previsional los balazos de goma a los fotógrafos, ¿no? Bueno, frente a esto digo que una poeta como Octavio Paz, como Rosario Castellanos, escriban poesía, que aparte tiene un alcance a nivel mundial denunciando lo sucedido, tiene un valor fundamental. Voy al poema de Rosario Castellanos que se llama Memorial de Tlatelolco. La oscuridad engendra la violencia y la violencia pide oscuridad para cuajar el crimen. Por eso el 2 de octubre aguardó hasta la noche para que nadie viera la mano que empuñaba el arma, sino solo su efecto de relámpago. Y a esa luz breve y lívida, ¿quién? ¿Quién es el que mata? ¿Quiénes los que agonizan, los que mueren? Los que huyen sin zapatos, los que van a caer al pozo de una cárcel, los que se pudren en el hospital, los que se quedan mudos para siempre de espanto. ¿Quién? ¿Quiénes? Nadie. Al día siguiente nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y en la televisión, en el radio, en el cine, no hubo ningún cambio de programa. Ningún anuncio intercalado, ni un minuto de silencio en el banquete, pues prosiguió el banquete. No busques lo que no hay, huellas, cadáveres, que todo se le ha dado como ofrenda a una diosa, a la devoradora de excrementos. No hurgues en los archivos, pues nada consta en actas, mas he aquí que toca una llaga, es mi memoria. Duele, luego es verdad, sangre con sangre, y si la llamo mía, traiciono a todos. Recordamos. Esta es nuestra manera de ayudar a que amanezca sobre tantas conciencias mancilladas, sobre un texto iracundo, sobre una reja abierta, sobre el rostro amparado tras la máscara. Recordamos, hasta que la justicia se sienta entre nosotros. El poema claramente apela, a la memoria popular frente a los negocios, digamos, y a las empresas mediáticas que callan el suceso. En ese sentido, la poesía de denuncia, como habíamos visto que Cortázar era cronista de la Revolución Sandinista para cruzar el cerco internacional, el cerco mediático, lo mismo sucede con la poesía en México y lo mismo sucede, me parece, hoy en día. La literatura tiene esa posibilidad de llegar a espacios donde otros no pueden. También tiene más libertad, aunque relativa obviamente, pero más libertad. Si tenemos tiempo leo uno más y cerramos. Sí, si no estamos. Bueno, cerramos con que es de un escritor que a mí me encanta, que se llama José Emilio Pacheco, que falleció hace 2-3 años, que también mexicano, que recomiendo mucho leer siempre, poeta, y tiene un par de libros que no son de poesía, de narrativa, como Morirás lejos, que realmente vale la pena. El poema se publicó en Siempre también, que es una revista opositora, el 6 de noviembre del 68. Se llama Lectura de los Cantares Mexicanos. El llanto se extiende, gotean las lágrimas allí en Tlatelolco, porque ese día hicieron una de las mayores crueldades que sobre los desventurados mexicanos se han hecho en esta tierra. Cuando todos se hubieron reunido, los hombres en armas de guerra, los hombres que hacen estruendo, ataviados de hierro, fueron a cerrar las salidas, las entradas, los pasos. Sus perros van por delante, los van procediendo. Entonces se oyó el estruendo, entonces se alzaron los gritos. Muchos maridos buscaban a sus mujeres, unos llevaban en brazos a sus hijos pequeños. Con perfidia fueron muertos, sin saberlo murieron. Y el olor de la sangre mojaba el aire, y el olor de la sangre mojaba el aire. Y los padres y madres alzaban el llanto, fueron llorados. Se hizo la lamentación de los muertos. Los mexicanos estaban muy temerosos, miedo y vergüenza los dominaban. Y todo eso pasó con nosotros. Con esta lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados. En la montaña de los alaridos, en los jardines de la greda, se ofrecen sacrificios ante la montaña de las águilas, donde se tiende la niebla de los escudos. Ah, yo nací en la guerra florida, yo soy mexicano. Sufro, mi corazón se llena de pena. Veo la desolación que se cierne sobre el templo,
cuando todos los escudos se abrazan en llamas. En los caminos yacen dardos rotos, las casas están destechadas. Enrojecidos tienen sus muros, gusanos pululan por calles y plazas. Golpeamos los muros de adobe y es nuestra herencia una red de agujeros. Esto es lo que ha hecho el dador de la vida, allí en Tlatelolco. Parece esa, aparte de ser un gran poema, parece buenísimo también pensar que es una de las cosas que sorprende a los testimonios de Tlatelolco, que es cómo el mundo seguía girando, cómo puede ser que el ejército o la policía asesine a más de 300 estudiantes y se lleve otros centenares de estudiantes presos y que el país continúe como si nada. Sí, y es un poco que se repita en las poesías. Como si nada, y como dijiste después, 10 días después de la masacre, inaugurando los Juegos Olímpicos de ese año. Totalmente, que se llevaron a cabo sin sobresaltos. Nada, bueno, eso Tlatelolco, y me parece que recomiendo leer poesía mexicana siempre, y en este caso sobre Tlatelolco hay un gran libro que se llama 53 poemas sobre el 68, que reúne 50 poemas más de los que leí hoy acá. Bueno, perfecto, Tommy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Compartir tus conocimientos literarios. Pensé a decir por la factura, pero bueno. Bueno, también. Bueno, sí, nunca dijimos que quien trajo la factura fue el señor Tomás Juliáquer, así que le damos el crédito del catering del día de hoy. Hay rosquitas. Así que esperemos que no venga una vez por mes, sino una vez por semana. Pero bueno, ya tenemos la presión al aire. Muchas gracias. Pero bueno, te esperamos la próxima vez, Tommy. Gracias.